La obra de Gaudí es una búsqueda de la perfección del arte, de la perfección personal y de la perfección de la sociedad humana. Él lo expresaba así: para hacer las cosas bien es necesario, primero, el amor, segundo, la técnica. Estamos en Barcelona, vamos a hacer durante los próximos programas un recorrido por Gaudí, pero fijándonos en un aspecto muy concreto. Es la espiritualidad de Gaudí, que desde luego es la que da fundamento a todo su arte. Si recuerdan, hace 2 años, más o menos, hacíamos un programa expresamente dedicado a la Sagrada Familia. En esta ocasión nos vamos a centrar en la espiritualidad de Gaudí en otros edificios y en otras obras de arte. Para acompañarnos en este recorrido tenemos la suerte de contar con un gran experto en la obra y en la persona de Gaudí. Está con nosotros don Josep María Tarragona. Él es ingeniero y además es biógrafo de Gaudí y desde luego está trabajando de un modo muy activo en la causa de beatificación del arquitecto catalán. Don Josep María Tarragona, bienvenido y muchas gracias. Bien hallados y bienvenidos a las obras de Gaudí. Hacer un recorrido que, bueno, va a ser extenso, le vamos a dedicar más de un programa, porque desde luego merece la pena que nos detengamos un poquito, porque no se comprendería, por ejemplo, la Sagrada Familia, como hemos hablado, sin entender a la persona y sin entender quizá otras obras anteriores, ¿no?, a la Sagrada Familia. Sí, claro, la Sagrada Familia la hizo un hombre y, como decía Coderch, detrás de cada edificio que ves hay un hombre que no ves. Este hombre que es Gaudí, que es el que está en proceso de beatificación por su vida, que es el gran patrimonio que nos deja más que sus obras, su vida profundamente cristiana, pues es el que conviene conocer para entender bien la Sagrada Familia y, si quieres, las demás obras, ¿no? Para conocer esta espiritualidad de Gaudí, usted nos sugería este sitio donde nos encontramos, que es el Parque Güell. ¿Por qué? Bueno, porque el Parque Güell es una urbanización que Gaudí construyó en su plena madurez y donde él vivió, ¿no? Y por tanto tiene una gran importancia en su personalidad. Y concibió el Parque Güell como una metáfora de su propia vida y, si se quiere, de la vida de todo cristiano. O sea, empezamos por el exterior, por los pabellones de entrada que representan los decorados del Liceo para la ópera Tom y Guida. Todos sabemos que Gaudí en su juventud fue un profesional muy brillante, que iba al Liceo, que comía en los mejores restaurantes, que vestía trajes carísimos, que tenía coche de caballos, incluso en las visitas de obras no se bajaba del coche, sino que daba las órdenes desde el coche. Era un hombre que había triunfado completamente y vivía esta vida mundana, frívola, que pueden representar estos pabellones llenos de alegría y de jolgorio, ¿no? De todas maneras tiene una enseñanza, que es que el pabellón, la casa de Tom y Guida, de Hansel y Gretel, acaba en la cruz, es un modelo cristiano, y la casa de la bruja acaba en la manita muscaria, que es el hongo que se utilizaba habitualmente en Cataluña para drogarse. O sea que las dos opciones de la vida, a derecha o a izquierda, o a un lado y a otro, son o acaban en el cristianismo o acaban en la alienación representada por la droga. Después una vez entramos y dejamos atrás estos jolgorios del mundo, entramos en la colina de Delfos, que es donde estamos ahora. Las 3 fuentes que acompañan la escalinata, una de ellas es Pitón, que es la guardiana del ónfalo de Delfos, que era el centro del mundo y por donde salían las aguas subterráneas, no son más que una reproducción del templo de Delfos, que es un templo nacional de Grecia, pero precisamente donde se desvela la religión racional y la filosofía racional, donde es el momento de eclosión cuando Grecia abandona los mitos y entra en la racionalidad, en una religión racional y en una filosofía racional, la de Sócrates, Platón y Aristóteles, que para Gaudí, igual que para muchos padres de la Iglesia, es una primera revelación de Dios al género humano. Pero, en fin, el hombre tiene que dejar la vida frívola para entrar en la propia racionalidad. El hombre racional, que es el que ha despertado a la filosofía griega, es el que es apto para recibir la revelación cristiana. Entonces, del templo griego donde estamos, pasamos al bosque sagrado, que es la naturaleza, donde Gaudí encuentra una segunda revelación de Dios, como místico que es, y además un místico con características muy franciscanas. Pero es curioso que la avenida central del parque, justo la que une la filosofía griega con la contemplación de la naturaleza, es la Avenida del Rosario, formada por 150 bolas de piedra que marcan las 150 Ave Marías que Gaudí rezaba cada tarde cuando regresaba a su casa en este ambiente maravilloso entre la montaña y el mar. A través de la naturaleza ascendemos a la montaña. El ascenso hacia arriba, hacia Dios,
implica olvidarse totalmente de las bellezas y de las frivolidades del mundo, y en cambio adquirir un camino ascético de subida que cuesta, de desnudez, de despojarse de cosas, hasta que llegas al culmen de la vida cristiana, que es el Calvario, que es la crucifixión, que nos lleva después a la resurrección y que está en el punto más alto del Parque Güell. Esto es la metáfora de la vida, de la propia vida de Gaudí y de la vida de cualquier cristiano. Iremos a lo largo de esta conversación desgranando todas estas cosas que nos he ido apuntando, y en primer lugar comenzamos con esa devoción a la Virgen. ¿De qué manera lo refleja Gaudí? Sí, Gaudí era un gran devoto de la Virgen y además el rosario que siempre llevaba encima era su devoción preferida, ¿no? Gaudí adquirió la devoción a la Virgen en la infancia, en los Escolapios de Reus, donde cada sábado rezaban el oficio parvo de la Virgen, y él pues es donde comprendió este mensaje cristológico mariano, que es la Virgen la que entrega a Cristo como Salvador de todos los hombres, que está en la base de la Sagrada Familia, del templo de la Sagrada Familia. Por eso, en la clave de bóveda de la cripta, que en un sistema simbólico completo como es el templo de la Sagrada Familia es la que explica todo el edificio, está representada la Encarnación, que es el hecho básico para Gaudí de toda la historia de la salvación, que es un hecho cristológico mariano, ¿no? Después podemos ver la devoción de Gaudí a la Virgen en casi todas sus obras, no hay una referencia, pero la más importante sin duda es La Pedrera, porque Gaudí ya en la madurez de su vida, cuando había recuperado toda la inocencia de los niños para poder ver la naturaleza y para poder ver el arte y para poder crear, o sea, cuando estaba en la plenitud de su talento, quiso dedicarse en exclusiva al templo de la Sagrada Familia para devolver a Dios todos sus talentos artísticos. Pero antes, la última obra civil que quiso hacer, aparte del templo, fue una gran obra dedicada a la Virgen, y esta es La Pedrera. En el Paseo de Gracia, en la arteria principal de Barcelona, donde solo había un símbolo religioso, que era la cruz que él mismo había puesto en la Casa Batlló, después hizo un gran monumento, un gran pedestal para un descenso de la Virgen en el centro de Barcelona. Todo el edificio de La Pedrera, si vemos la cornisa, pues la cornisa es una salutación, con la salutación del Angelus, Angelus Dominum Seavet Mariae, ¿no?, que va saludando a la Virgen, que en el centro del chaflán, justo en el sitio, tendría que descender allí. Otro ejemplo es este mismo parque, en este Parque Güell, es la Avenida del Rosario, que es lo que Gaudí practicaba cada tarde, y este banco en el que estamos, ¿no? Gaudí decía que solo los ángeles son capaces de la oración continua, y esto era un problema teológico que le preocupaba, y en cambio que los hombres no. Y él pensaba que las formas continuas son las perfectas. Y entonces en este banco hizo una oración continuada. Es una forma continua, donde no hay ninguna discontinuidad, como son las formas naturales y como es la oración de los ángeles. Y aunque está hecha con azulejos, trozos de desechos, sí que hay unas piezas, que son los respaldos, que están hechas expresamente. Y en cada piedra puso una jaculatoria dirigida a la Virgen, de tal manera que todas juntas formaban una sola oración continua. Y además están escritas al revés para que las lea María desde el cielo, no para que las leamos nosotros. Y siguiendo este itinerario espiritual que se refleja, como también nos ha contado antes, en este recinto, en el Parc Güell, llegamos a lo más alto, que es el Calvario, y es el lugar que bueno, pues nos sirve también para hablar de una devoción muy querida por Gaudí, que es la devoción a la cruz.